Estás escuchando el especial en homenaje a Tati Almeida por la FM Surimanta. Una noticia impactó a todo el país: el fallecimiento de Tati Almeida, una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo. Vamos a hacer algunas entrevistas a distintas militantes de derechos humanos aquí por la FM 89.3 en este especial conmemorando a Tati Almeida. Tati, madre de Alejandro Almeida, detenido desaparecido el 17 de junio de 1975 durante el gobierno de Isabel Perón. Alejandro fue una de las víctimas de la AAA. Nació el 28 de junio de 1930 en la ciudad de Buenos Aires. Se casó con Jorge Almeida, con quien tuvo 3 hijos, Jorge Alejandro y María Fabiana. Su hijo Alejandro nació el 17 de febrero de 1955. En el momento de su secuestro, a la edad de 20 años, trabajaba en Telam y en el Instituto Geográfico Militar y cursaba el primer año de medicina en la Universidad de Buenos Aires. El 17 de junio de 1975, Alejandro salió de su casa al anochecer y nunca volvió. Tati pertenecía a una familia vinculada al ámbito castrense, razón por la cual su búsqueda se inició siguiendo sus contactos y su grupo de influencia, pero poco a poco fue dándose cuenta de otra realidad y comenzó a transitar por otros espacios. En el año 1979, Tati se unió al grupo de mujeres que conforman las Madres de Plaza de Mayo y desde ese momento su búsqueda estuvo asociada a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia y la defensa de los derechos humanos. Una madre hace cualquier cosa por su hijo, pero no porque seamos heroicas. Fuimos y somos madres con instinto visceral, con una tenacidad que nos permitió conseguir muchas cosas, como que se expresara y se juzgara a varios, no todos, los genocidas que se llevaron a nuestros hijos. Bueno, Alejandro, que hoy, 17 de junio, se cumplen 51 años de su desaparición. Tan solo 3 días antes fallece su madre, Tati Almeida, que estuvo 51 años, ¿no?, buscándolo, y él forma parte de los 2.000 detenidos desaparecidos que fueron secuestrados por la AAA antes del inicio del gobierno militar, y de los 30.000 desaparecidos durante toda la dictadura y durante todo el periodo. A raíz de su desaparición, Tati se fue encontrando con la vida también de su hijo Alejandro, ¿no? Y en eso encontró varios escritos. Uno de sus poemas que Alejandro dejó antes de irse esa tarde, ¿no?, de 17 de junio, uno de los poemas que hizo que la madre reconociera, ¿no?, a su hijo y lo volviera a conocer de otra forma, es el siguiente: si la muerte me sorprende lejos de tu vientre, porque para vos los 3 seguimos en él. Si me sorprende lejos de tus caricias, que tanto me hacen falta. Si la muerte me abraza fuerte como recompensa por haber querido la libertad y tus brazos, entonces solo envuelven recuerdos, llantos y consejos que no quise seguir. Quisiera decirte, mamá, que parte de lo que fui lo vas a encontrar en mis compañeros. La cita de control, la última, se la llevaron ellos, los caídos, nuestros caídos. Mi control, nuestro control está en el cielo y nos está esperando. Si la muerte me sorprende de esta forma tan amarga pero honesta, si no me da tiempo a un último grito desesperado y sincero, dejaré el último aliento para decirte te quiero. Bueno, Tati sobrepuso, ¿no?, ante este dolor de la desaparición de su hijo, la organización. Se juntó con el resto de las madres y abuelas de Plaza de Mayo y, nada más y nada menos que llevaron ante un tribunal
a los responsables, ¿no? A los genocidas que se llevaron la vida de más de 30.000 compañeros. Bueno, Tati Almeida también, presidenta, ¿no? Hasta su último día de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, profunda militante. Hace muy poco tiempo fue distinguida como doctora honoris causa por la UBA y dio un mensaje en el cual dijo: quedamos 3 madres nada más y 2 abuelas. No hay que tenerle miedo a la palabra militancia. Militar es tener compromiso, ese compromiso que los 30.000 desaparecidos asumieron. Acuérdense lo que las madres hemos dicho y hacemos, que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Tati destaca la participación que muestran los jóvenes en la actualidad, dando cuenta del recambio generacional, diciendo: estoy contenta porque cada vez hay más jóvenes comprometidos, que toman conciencia, y ya hay recambio. Son chicos convencidos, militantes 100%. Y es lo que emociona y a la vez tranquiliza, porque atrás nuestro viene esta juventud maravillosa. Así que con este sentido, ¿no?, de retomar quienes tomamos hoy la posta de la lucha por los derechos humanos de Argentina y todo el mundo, es que estamos haciendo este especial para homenajear a Tati Almeida y para seguir escuchando distintas voces, ¿no?, de luchadores, luchadoras, militantes por los derechos humanos en Argentina. Así que invitado a toda nuestra audiencia a seguir sintonizando la 89.3 para escuchar, ¿no?, la continuidad del especial por las madres, por la lucha de las madres, por la continuidad de la lucha que tenemos como jóvenes militantes de memoria, verdad y justicia, y bueno, obviamente homenajeando la vida de Tati Almeida. Para llevarlo adelante vamos a entrevistar a varios compañeros y compañeras del ámbito de derechos humanos. Así que bueno, ahora vamos a hablar con la compañera Gabriela, que ya está vía teléfono, ¿no? Nos conectamos con ella. Así que, ¿cómo andás, Gabriela? Muy buenas tardes, ¿nos escuchas bien? Bien, ¿ustedes bien? Sí, todo bien. Comentábamos a nuestra audiencia, estamos iniciando, ¿no?, un especial en conmemoración y en homenaje a Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, presidenta, ¿no?, de la asociación. Por eso conversando con distintas voces, ¿no?, militantes. Gabriela, ¿te querés presentar vos? Bueno, yo soy Gabriela Beatriz Funes de Peiro, vivo en Lanús, acá en Buenos Aires, y bueno, soy una ex detenida desaparecida. El 10 de mayo de 1977, yo tenía 19 años y fui secuestrada junto a mi marido, mi compañero Ricardo Peiro. Fuimos llevados de nuestro domicilio de acá en Lanús. Fuimos trasladados a un campo de concentración de exterminio que se llama Club Atlético. Está en las calles de Paseo Colón y Cochabamba, a cuadras del centro de Buenos Aires, de Capital, y bueno, ahí nos llevan porque éramos militantes de la Juventud Universitaria Peronista, de la JUP, de la Facultad de Medicina. En ese lugar, bueno, como le pasó a todos los compañeros y compañeras, fuimos torturados, quitada nuestra identidad, nos daban una letra y un número, yo era R83, y en los pies teníamos puestas cadenas y teníamos tabicados los ojos. O sea que en esas condiciones, primero tirados en el piso y después lo que ellos llamaban quirófano, que era el lugar donde te torturaban. Yo fui liberada a los 4 días, mi marido fue liberado al mes y bueno, a partir de ahí empezamos una vida distinta, porque nos habíamos quedado sin proyecto individual, sin proyecto colectivo de vida, sin los compañeros, o sea que era muy, muy difícil reorganizarse. De todas maneras, estuvimos con arresto domiciliario hasta diciembre del 77, que nos fuimos a Brasil, pero no podíamos movernos de la casa y hasta para vacunar a mi bebé, que en ese momento tenía 5 meses, tenía que pedir permiso a los represores que llamaban por teléfono casi todos los días. Gabriela, te agradecemos por contar desde tu lugar, tu experiencia, todo lo vivido, ¿no?, durante la dictadura. Bueno, sos compañera, sos de Norma Michi, ¿no?, quien nos pasa tu contacto, así que bueno, valoramos mucho escuchar tu voz en la FM Surimanta.
y para toda la audiencia, ¿no? Situarnos en el lugar, bueno, eso, agradecerte por estar presente, bueno, me da como la intriga cuándo te animaste, después de lo que estás contando, ¿no? Denunciar en ese momento no pudieron. ¿Cuándo te animaste a contar esto por primera vez? Mira, cuando yo salí a los 4 días fui a la comisaría a hacer la denuncia de lo que me había pasado y que mi marido se había secuestrado. Obviamente la comisaría te preguntaba, ¿sabe dónde estuvo? No sabía dónde había estado. ¿Cómo la trataron? Bueno, te podés imaginar que estabas ahí sentada y en un ratito pensás, ¿qué hago acá? ¿Viste? Estoy con el enemigo hablando. O sea que bueno, hicimos esa denuncia, después cuando salió mi marido fue liberado, también volvimos a la comisaría a hacer la misma denuncia. Obviamente cuando nos secuestran la zona estaba liberada, porque imagínate que fue un griterío acá en Lanús, en un barrio, Claro. con todos los vecinos que te conocen, y sin embargo no apareció nadie, bueno, ya sabíamos que liberaban zonas. Y después, bueno, se hizo una misa acá en el mismo barrio, pidiendo en su momento por la aparición de mi marido y de la gente que estaba detenida en el mismo lugar, no desaparecida en el lugar. Pero la denuncia que sirvió para la justicia fue la que hicimos en CONADEP. Ahí hicimos la denuncia de lo que nos había pasado y bueno, ahí a través de CONADEP nos pudimos contactar con 2 familias de 2 compañeros, compañera y compañero que estaban detenidos en el Atlético antes que nosotros. Nosotros desaparecimos el 10 de mayo y ellos estaban desde febrero del 77. Lo que pasa es que no sabíamos los apellidos de los compañeros, o sea que a través de CONADEP pudimos armar un circuito de conocernos los sobrevivientes del Atlético y por otro lado poder aportarle algo a los familiares y a la justicia para poder llevar adelante los juicios. Claro, eso fue en el año, en la denuncia al CONADEP, ¿cuándo fue? 83, 84. Claro. Me parece que 84 ya, porque Alfonsín sube en el 83, asume en el 83. En el 84 fue CONADEP, sí. Gabriela, ni bien recuperaste la libertad, vos comenzaste entonces a buscar, a pelear por la liberación de tus compañeros y te sumaste, ¿no?, al reclamo y a la lucha por los derechos humanos de las madres y las abuelas. ¿Estuviste en todo lo que fue el proceso de los juicios, en todo el proceso posterior? Sí. Sí, en realidad uno desde donde podía pedía o recibías a familiares que te venían a preguntar si sabíamos algo de sus seres queridos y bueno, lamentablemente no sabíamos nada y a veces también uno trataba de no ser tan explícito contando lo que era el campo de concentración porque los familiares estaban afuera y era doloroso. Lo que en realidad nosotros nos acercamos al CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, donde ahí teníamos nuestro abogado, fuimos querellantes, que era Luis Zamora, y sí, en todo lo que hacían las madres y las abuelas que uno podía colaborar, colaboraban. Sin la lucha de ellas, nada de esto hubiera sido posible. Y en el caso particular de Tati, de Norita Cortiñas, de Cira Franconetti, en madres que la verdad que nos cobijaron, nos mimaron, nos ayudaron, nos protegieron siempre. Siempre fuimos muy cuidados por ellas. En particular te nombro ellas porque dejaron de ser, más allá de ser madres, pasaron a ser parte de nuestra familia. Pero todo lo que uno podía aportar a los organismos se aportaba. Después, bueno, vinieron los juicios. En el juicio de las juntas nosotros no fuimos caso porque se buscaban ciertas características en ese momento, que eran tener 3 testigos del secuestro, 3 testigos del campo y 3 testigos de la liberación. Mi marido y yo no teníamos 3 testigos del campo. Entonces se decidió que los casos que se tomaran sean casos donde había testigos adentro, o sea, que hayan sido liberados y se hayan visto adentro. Pero después empezaron los juicios de ABO. ABO es un circuito, es Atlético Banco Olimpo, donde nosotros fuimos primero testigos de otros compañeros y después fuimos caso en 2 o 3 oportunidades, además de haber declarado en la Embajada de Italia y en la Embajada de España y en Uruguay. Bueno, los juicios fue una lucha que también se dieron los organismos, las madres, los sobrevivientes, y que se pudieron llevar a cabo
porque hubo una decisión política de que la política de derechos humanos pasa a ser una política de Estado, que eso se da durante el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Después de muchos años de lucha del pueblo argentino también, ¿no? De esta organización germinada gracias al amor de las madres y de las abuelas. También como Sí. el reconocimiento, digamos, viene desde la calle, ¿no? Desde todos los jueves, desde las marchas, ¿no? Desde el reclamo público. Qué coraje, ¿no? Y qué necesario Sí. fue entonces. Yo me sitúo en la situación de ustedes, que lamentablemente es la situación de miles de argentinos que todavía estamos buscando. Entonces vos salís de un centro de detención después de estar encadenada, buscando a tu compañero, y no tenés una respuesta obviamente de la comisaría ni estatal, porque ya se sentía entonces el temor en las calles, porque como decías estaba la zona liberada, y solamente encontraste a las madres, digamos, para un lugar de refugio, un lugar de contención. Sí, primero el acercarnos a ella fue fundamentalmente a partir de CONADEP, porque más allá de la organización que uno conocía y que uno acompañaba en la ronda algún jueves que se podía, el vínculo de amor, de cariño, de esperanza, fue a través del conocimiento de fundamentalmente sí de las madres, tanto de Tati como de Carmen Lapacó, de Norita Cortiñas, de Cira Franconetti, o sea, mujeres que realmente para nosotros fueron importantísimas porque fueron un soporte, fueron ayuda, fuimos reconocidos por ellas, ¿no? Por el valor de contar lo que había pasado. Agradecidas eran, realmente eran agradecidas. Y a pesar de todo el dolor y todo lo siniestro que significa la desaparición de una persona, nunca perdieron la alegría, la esperanza, el cariño que sentían por todos nosotros. Bueno, Tati últimamente, ¿no? Tati Almeida, y siempre en realidad, reivindicó el lugar militante de los jóvenes, de su hijo, ¿no? De Ale, y siempre llamando a la juventud a seguir luchando por la memoria, la verdad y la justicia, y también luchando por todas las cosas que se militaban, se luchaban, se pedían en los 70. Sí. ¿Vos, Gaby, te considerás militante? ¿Cómo te atraviesa toda esa cuestión? Mira, hay una frase que siempre dice mi marido, mi compañero, que es que entramos al campo de concentración como militantes y salimos como militantes. Cada uno desde su lugar, ayudando, participando, tratamos de hacer nuestro aporte. En lo cotidiano, en todo lo que se pueda pedir día a día, ¿no? Desde el presupuesto universitario, el tema del derecho a la salud, Claro. y en lo histórico, fundamentalmente que haya verdad y justicia, poder saber qué pasó con cada compañero, compañera, poder recuperar los niños que nos robaron, que todavía faltan, y fundamentalmente que los jóvenes, que afortunadamente son muchos, entiendan lo que pasó para que no se vuelva a repetir, ¿no? Para que ellos puedan estar atentos a los sucesos que se producen. Clarísimo, Gaby. Bueno, y por eso un poco estamos haciendo, ¿no? Esta serie de entrevistas, estas distintas voces, no solamente para homenajear a Tati Almeida, sino para homenajear la militancia por los derechos humanos y la militancia social, sobre todo en este contexto, ¿no? Donde se repiten muchas cosas y muchos reclamos también de la generación de militancia del 70. Es verdad, lo que estás diciendo es así. A pesar de que estamos a 50 años del golpe, hay derechos que teníamos adquiridos que los estamos perdiendo, ¿no? Y que a uno le parece que lo adquirido ya está. Sin embargo, el tema de la reforma laboral, por ejemplo, es aberrante porque se vuelve al medioevo. O sea que, bueno, estar alerta a ¿no? A estas cosas y poder seguir reclamando y poder ayudar en el lugar que uno pueda estar, ahí vamos a estar.
Muy bien, Gabriela. Sabes que era que un poco perdón, es un sí, poco lo que han hecho las madres siempre. exactamente. Y hoy leyendo un poco de Tati, bueno, al principio de este especial hablamos de que ella empezó a conocer a su hijo una vez que su hijo desapareció, ¿no? Que lo han hecho desaparecer. Una Sí, vez que la lucha empieza a construirse, ¿no? Con el apoyo de otras madres, cuando la lucha se transforma en colectiva y no individual, cuando en realidad estamos buscando a todos los hijos de todas las madres, a todos los hijos del pueblo argentino. Y Tati, bueno, empieza a encontrar en su hijo cosas que quizás no conocía antes, bueno, como sus textos, como, bueno, cuál era su militancia, ¿no? Y bueno, gran parte de esa lucha las madres la agarran, ¿no? La transforman en continuarla a esa lucha que bueno, que era militar en esa época, por ejemplo. Ustedes, como vos le decía, lo dijiste, militábamos, sí, entramos militantes, salimos militantes. Obviamente de sí, otras causas y con otras cautelas y con el terrible dolor de tener que irse, ¿no? Un tiempo de la sí. Argentina. ¿Qué hacían ustedes de militancia en ese momento antes del secuestro? Mira, yo empecé a militar muy chica, a los 16 años en JP, Juventud Peronista, y la militancia era en el territorio, era en el barrio. Entonces, vos estabas para las necesidades barriales, la unidad básica estaba abierta, o sea que siempre había gente del barrio para reclamar, para acompañar, desde pedir, la unidad básica estaba en una villa, desde pedir las tierras de ese lugar para podérselo dar a cada persona que había construido ahí su casa, hasta el agua, la luz, el tema de la salud, y bueno, y grandes charlas políticas donde uno aprendía, escuchaba a los demás compañeros y donde se iba gestando una manera de hacer política y de tratar de cambiar la realidad que nos tocaba. Cuando empieza a funcionar la AAA, muchos locales se tuvieron que cerrar, porque bueno, porque los le tiraban tiros, secuestraban compañeros y realmente el trabajo en territorio se hizo muy difícil y como yo justo pasaba a la facultad, me dieron como un pase, por decir de alguna manera, a la JUP, a la Juventud Universitaria Peronista. Y ahí la militancia era con respecto a la carrera, qué tipo de salud querías, qué tipo de hombre y mujer querías, cómo podíamos hacer para que la facultad esté abierta al pueblo, investigar enfermedades que habían sido dejadas de lado porque eran enfermedades de pobres como el mal de Chagas, el mal de los rastrojos, tener un compromiso con el hospital desde primer año, donde uno pueda hacer un aporte, donde uno pueda aprender y enseñar. Y bueno, y también las reivindicaciones de cada materia, viste, que de repente en química tenías una cátedra que echaba a todo el mundo, bueno, a ver qué pasaba con esa cátedra, qué se podía hacer para revertir esa situación y que los compañeros aprueben y puedan aprender. Eso era fundamentalmente lo que se hacía y salías de la facultad porque también trabajabas en los hospitales, o sea, lo que hacía falta en el hospital, Claro. desde ayudar al médico a recibir a los pacientes hasta pintar una pared. Eso era fundamentalmente lo que se buscaba, ¿no? O sea, tratar de que la gente pueda vivir lo mejor posible. Me suena que había un aire de espíritu, no sé si la palabra en ese momento que usaban era solidaridad, pero como de Sí. compañerismo, de compromiso, ¿no? Como una actitud de vida. Era una actitud de vida y el tema de la solidaridad que vos nombraste no era un tema menor, porque no solamente el que recibía en ese momento algo estaba contento, sino que uno comprometido al ser solidario, también estabas contento, también te sentías Claro, bien, porque la alegría era con todos, era no era recíproco. individual, era recíproca y era, o sea, nos salvábamos todos o no se salvaba nadie, eso era lo que uno realmente pensaba. Y en realidad, bueno, nosotros, particularmente yo, vengo del cristianismo, pues yo hubo una escuela católica donde en séptimo grado ya habíamos tenido una docente que nos había mostrado que la vida no era para todos como era la nuestra, que había gente que no tenía trabajo, había chicos que no tenían vivienda, o sea que uno arranca con una tarea cristiana y bueno, después como cristianos
nos sentíamos revolucionarios y como tal pensamos que el lugar tenía que ser en el peronismo. Así es como nos acercamos a la militancia peronista. Qué lindas palabras, Gaby. Qué sorprendente también que, bueno, luego de tantos años, tantas cosas que han pasado, sea tan similar, ¿no? Lo que hacían ustedes, jóvenes militantes en los años 70, y lo que hacen hoy, tanto jóvenes militantes en los territorios por la defensa de su tierra, por el trabajo en conjunto con hospitales, con escuelas, en comedores también, para que los chicos de nuestra patria, de nuestros territorios coman. También qué esperanzador, ¿no? Ver que ustedes le han dejado a un modelo, un legado a las juventudes de hoy para seguir militando por nada más y nada menos que la solidaridad, nuestra patria, el otro. Así que, bueno, no tenemos más que agradecerte por tus hermosas palabras y por esta entrevista. Bueno, y yo agradecerle a ustedes por darnos este espacio y bueno, y por la lucha que ustedes llevan por el derecho a la tierra, y que es verdad lo que decís, hay una continuidad, y bueno, cuando no estemos nosotros, están ustedes y habrá otros más que levantarán las banderas, ¿no? Y yo siempre digo, ojalá se pueda construir la patria socialista que tanto soñamos y que estuvimos dispuestos a dar nuestra vida para conseguirla. O sea que es una alegría, una caricia al alma saber que están ustedes con la lucha. Estamos conversando con distintas militantes de derechos humanos del país. Ahora estamos llamando a Wanda Belaustegui, presidenta del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo. Hola Wanda, ¿cómo estás? Habla Julio de la FM Surimanta. ¿Todo bien? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Wanda. Yo soy Macarena, acá desde el dial de la 89.3. Gracias por permitirnos hacerte la entrevista, ¿no? Bueno, hemos conseguido tu contacto a raíz de Norma Michi, una compañera de la casa de la Universidad Campesina, a la que le mandamos un saludo muy grande. Y bueno, es esto, un homenaje, un especial a Tati Almeida, a raíz de, bueno, de su fallecimiento, ¿no? Pero también en homenaje a la lucha que continúa en tantos jóvenes de todo el territorio argentino, ¿no? Y de la memoria del pueblo argentino. Así que, bueno, por eso te convocamos como para charlar un rato, ¿no? Si querés presentarte. Totalmente. Sí. Sí, totalmente. Bueno, agradecer el espacio, también enviar un saludo muy, muy grande a los compañeros, compañeras del MOCASE, con quien como Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo hemos sabido articular, participando de las pasantías vivenciales, y que también, ¿no? Reconocemos esa trayectoria de militancia, de compromiso, y que tiene que ver con todo esto, ¿no? Con el camino de la militancia, del compromiso con los territorios, del compromiso con la esperanza de un mundo mejor, ¿no? De construirla, que es algo que recorre nuestra América y que caracteriza sin dudas a nuestra querida Tati Almeida como a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, mi nombre es Wanda Belaustegui, soy licenciada, egresada recientemente de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo e integrante del Centro de Estudiantes, del cual todavía soy presidenta hasta próximas elecciones, pero que tengo ese orgullo de llevar adelante. Además, bueno, militante de la vida, junto a compañeros y compañeras que tienen así ciertas inquietudes, ¿no? Que nos convoca a salir a las calles, a organizarnos, a pensar alternativas a este mundo que muchas veces se torna tan injusto, ¿no? Y que encontramos en la historia muchas razones para salir a organizarnos, a pensar, a estar, a poner el cuerpo, y también muchas experiencias maravillosas de transformación social, y bueno, que estudiarlas y que
he tenido la suerte de estudiar en la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, la carrera de Historia, y que con un plan de estudio con una mirada latinoamericanista y en materia de derechos humanos que es muy rico para el aprendizaje, la formación y el enriquecimiento del espíritu, ¿no? ¿Querés contarnos, Wanda, a nosotros, a la audiencia, cómo llegó la militancia a tu vida? ¿A partir de qué momento? Yo digo que soy medio hija de la democracia en el sentido de que tras el proceso, o sea, yo cursé la escuela secundaria en ese florecer de militancia, de participación, de políticas de educación transformadoras, ¿no? Me tocó medio de lleno lo que es el vivir la nueva ley de educación secundaria que se lleva adelante en el 2006 y con ella como un reverdecer de la participación estudiantil. En mi caso me agarra en plena secundaria, en una secundaria del conurbano, secundaria pública, en donde poco a poco se iba tejiendo como una red de participación estudiantil en donde con una premisa que fue la de construcción de los centros de estudiantes, ¿no? En escuelas en donde o nunca hubo o hubo pero quedaron interrumpidas por lo que fue la dictadura cívico-eclesiástico, empresarial, militar, que llevaba a la no participación, ¿no? Entonces, al no involucrarse, además los terribles 90 en los que fue políticamente y económicamente una crisis muy grande y de mucho como repudio o enojo a lo estatal que te abandona, o también me tocó vivir como ese traspaso de la generación anterior de estudiantes iban a la escuela a comer. Claro. ¿Por qué? Porque se volvían enclaves en los territorios en donde sostenían a través del alimento a las familias. Bueno, en mi generación es la siguiente, que es ya un estado presente, un estado en el que ya, y fue re fuerte porque docentes lo contaban, ¿no? Ahora ya no vienen más a comer a la escuela, o a veces vienen a comer a elegir cuál comida quieren. Y eso, cuando un estudiante tiene la posibilidad de elegir, es que no es una prioridad, ¿no? Es que no es una necesidad. Entonces me tocó vivir como esa transformación en donde de repente distintas inquietudes nos iban convocando principalmente como estudiantado, a participar, ¿no? A participar de la vida pública, a participar de la vida política de las escuelas. Y como tuve, por una cuestión personal, paso por 3 secundarias distintas los últimos años por una mudanza, nada, tuve la experiencia en una escuela, ser como el curso que llevaba adelante la elección del estatuto, la conformación del centro de estudiantes. Al siguiente año me tuve que cambiar y al tercer año me sucedió lo mismo y también, pero llegué a la Escuela Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en Francisco Álvarez, una escuelita muy distinta a la lógica de las escuelas grandes que se pueden ver no sé, por ejemplo, en Ramos Mejía, que es donde estaba antes, o en el centro de Moreno, que es donde estuve después, y con un equipo docente muy comprometido, en donde, nada, me metí de lleno a participar de todas las actividades que había, además de, obviamente, estudiar y tener el orgullo de terminar como abanderada, pero participando de todos los programas educativos, como Jóvenes y Memoria, como los centros de actividades juveniles, como talleres que había, muchas propuestas, en donde la escuela de lunes a lunes se llenaba de estudiantes para participar de algo, de una propuesta educativa, cultural, social, y nada, tuve como esta alegría
Y bueno, y ahí fui incursionando hasta que conocí, bueno, la Universidad de Madres, que también se llevó mi corazón y con ello también me llevó a participar desde el día uno, es decir, es acá donde me quiero formar y es acá donde quiero también, como cada vez que encuentro algo lindo que hay en algún espacio, quiero potenciarlo y además multiplicarlo, compartirlo, hacer que más gente lo pueda disfrutar, ver, ser parte. Clarísimo. Además de que, sí. Disculpa. Una vida atravesada desde muy joven entonces por la militancia, así llegaste a la Universidad de las Madres. Así es. Somos los dos, ¿no? Una generación de jóvenes que desde muy chicos, ¿no? Vivimos algunos actos por parte, bueno, por ejemplo, Néstor Kirchner bajando el cuadro de Videla, o que, bueno, heredamos mucho de la lucha de otras generaciones, ¿no? Ya de niños, de jóvenes, vimos o conocimos, ya estaban transcurridos los juicios a las juntas militares. Todos esos hechos, ¿no? Toda esa historia de lucha que viene de antes, ¿cómo te atravesó la lucha de las madres, de las abuelas por los derechos humanos? Y bueno, sí, el legado que dejan ellas y que dejan nuestros compañeros y compañeras y dirigentes es clave, ¿no? Es también para enamorarse de esas historias de compromiso, de militancia, de tiempo. Puntualmente creo que, bueno, a nivel social, a toda una generación nos ha impactado, nos ha nacido el Tintos Tiempos. Yo, si bien soy del 96, muchos años después, sin embargo, es una sociedad que le impactó, ¿no? En mi caso, después, bueno, por una historia familiar también medio compleja, con muchos tabúes, me enteró que mi abuelo era militante, incluso asesinó la AAA en aquellos años, y que ahí después entiendo que había elegido estudiar historia. ¿Tu abuelo era militante en la generación del 70, digamos, sos nieta? No, él asesinado por la AAA. Y yo con una historia medio ahí a construir todavía, pero a estudiar y me entero de eso, comprendo por qué es que había elegido estudiar historia. Claro. Pero más allá de, para no abordarlo como en términos personales, a lo que voy es que es a toda una generación que de alguna manera nos tocó esto, ¿no? Desde nuestras distintas facetas, desde nuestros distintos lugares, pero por ejemplo, ahora actualmente trabajo en el ámbito de la salud y hace poco hicimos una actividad, ¿no? En el marco de los 50 años del golpe de Estado, que fue la colocación de una indica, con la presencia, bueno, de un nieto restituido de ahí de la zona, que indica la cantidad de nietos y nietas recuperadas y la cantidad de nietos y nietas que faltan por recuperar. Y a partir de eso, bueno, se generó toda una polémica, ¿no? En la sociedad, pensemos en este contexto en el que está tan tenso el reverdecer de muchos discursos del negacionismo o incluso muchos comentarios, hay un completo aval al discursos fascistas y más, a la violencia. Bueno, y a partir de eso pudimos generar e instalar en el hospital ese debate que, si bien creíamos saldado por todo el avance en materia de derechos humanos, pero que fue bueno, ¿por qué la salud? ¿Por qué un hospital está adoptando esta política? Y porque justamente como parte de ese entramado, de ese engranaje del Estado, el rol de la salud y de un hospital en lo que fue el terrorismo de Estado, por ejemplo, con la recepción de cuerpos NN en las morgues, o el rol clave para después reconstruir la historia con todos los archivos que muchos sabemos que las Fuerzas Armadas habían hecho
se habían encargado de desaparecer incluso los archivos. Bueno, gracias al registro de muchos hospitales es que se pudo dar con la historia de muchísimas familias, ni hablar lo que es el rol con la apropiación de bebés. Y fue como algo muy fuerte, no solo para el personal de salud, que veía completamente ajeno, como si fuese algo ajeno, un hospital de terrorismo y que no entendía la relación entre por qué estábamos haciendo esa actividad en ese espacio, sino que también con la comunidad. Bueno, por un lado es triste tener que volver otra vez a traer estos debates o tener que estar explicando a esta altura todo esto, pero sin embargo es clave y es necesario, ¿no? Poder entenderlo a nivel general e integral y no de maneras particulares. Y un poco también la universidad, por lo que estoy leyendo, de que se transformó de instituto desde el 2000, que fue su inauguración, hasta el 2014, donde se volvió universidad, es un poco también desligarse de los gobiernos de turno, ¿no? No depender en sí de un gobierno, de una cara política, ¿no? Sino de poder siempre estar a la altura de cualquier negacionismo que pueda llegar a ocurrir, ¿no? Que eso atraviesa a la Universidad de Madres ante cualquier tipo de, bueno, de carrera que propone, ¿no? Como de estas actividades que vos decís que se plantean en distintos ámbitos. Totalmente, totalmente. Estamos ahora en la construcción de lo que es la autonomía universitaria, que es para la conformación de los claustros y la elección de las autoridades. Pero lo que tiene es que los planes de estudio están de todas las carreras, están aprobados y viste que salió hace poco ese miedo a el cierre de la universidad y todo. Bueno, hay una comunidad que está militando, luchando y construyendo el espacio, pero además es una universidad que tiene justamente nace con su proyecto de ley, pasa por el Congreso y su permanencia tiene que ver con esto, más allá de los gobiernos de turno, como decís. Claro. Totalmente, no, y es un gobierno que nos hace volver a discusiones que quizás pensábamos que teníamos saldadas como sociedad. Totalmente. Pero bueno, si mismo la dictadura, se habla, ¿no?, de una dictadura cívico-militar con complicidad de la sociedad civil, bueno, también, ¿no? Es la sociedad civil la que ha aportado, como decías vos, en los hospitales, las iglesias también han aportado mucho para la búsqueda y para los procesos de memoria. Y es toda la sociedad, ¿no?, que tiene que hacer el proceso de memoria año a año y generación a generación para, bueno, que no pase nunca más esto. Totalmente. Wanda, te queríamos preguntar puntualmente, ¿no?, sobre Tati. Bueno, ¿cómo te llegó, ¿no?, la noticia del fallecimiento de Tati Almeida? ¿La has conocido? ¿Qué te dejó, digamos? ¿O qué legado sentís que te deja Tati, que nos deja a todos, bueno, las abuelas en general también? Uh-huh. Ay, un domingo muy triste, muy triste. Pensar, viste, con ese gusto, esa mezcla de sabores, además en un contexto Sí. tan adverso, se siente como la pérdida de ellas, se siente más fuerte, ¿no? Porque es como la injusticia de los tiempos de la propia vida. Pero digo mezcla de sabores en el sentido de no se puede pensar en Tati sin una sonrisa, ¿no? Sin la sonrisa de sus palabras, de su creatividad, de su terquedad, como ella misma se decía, de esa potencia al momento de hablar, de esa convocatoria a, bueno, a no entristecerse, sino a convertir toda esa tristeza en lucha, en fuerza, en encuentro. Ella, bueno, se ha encargado muchas veces de decir que llama a los jóvenes, a las nuevas generaciones, a tomar la posta, porque bueno, justo el día anterior estábamos haciendo como universidad, como centro de estudiantes, el homenaje al Che Guevara, pues en un aniversario de su natalicio.
Y decíamos en la publicación que el Che no fue un hombre común, haciendo cosas extraordinarias. Bueno, Tati es eso, es una mujer común, con unos superpoderes de persona mágica, pero es una persona común, es decir, tenemos que poder, a partir de su ejemplo, construir con esa coherencia. Tenemos que poder poner esa dedicación, esa ternura, ¿no? Siempre desde el amor, porque si hay algo que las madres siempre reivindicaron mucho es de el loco amor, el eterno, inmenso amor que las mueve, que es justamente lo que movían a los compañeros y compañeras detenidos desaparecidas, que es la esperanza de un mundo mejor, que es construir ese mundo de justicia social. Ahí, bueno, ha trascendido uno de los poemas del hijo de Tati Almeida, Sí. ¿no? No sé si lo han leído en el programa. Sí, ya lo leímos, de Alejandro, que ella lo encuentra en los escritos, bueno, eso, conociendo al hijo una vez que no está más, que está desaparecido, ¿no? Entonces ahí empieza como a conocer una vida del hijo que no tenía tanto conocimiento de ella y bueno, a través de sus escritos pudo encontrarse con él también. Totalmente, y me parecía muy interesante esto que él plantea, ¿no? Si la muerte me sorprende de esta forma tan amarga, pero honesta, si no me da tiempo a un último grito desesperado y sincero, dejaré el último aliento para decir te quiero. ¿Qué es eso? Que es, porque en esto vivimos en un mundo injusto en donde hay una violencia cotidiana, naturalizada, que es la violencia económica, que es la violencia represiva, que es la violencia del no acceder al puesto de trabajo, al alimento, a la vivienda, que se ve todos los días y en todos lados, y que en estos contextos de políticas neoliberales se ve aún más. Bueno, justamente tenemos que desnaturalizar esa violencia, no puede ser parte del cotidiano, no, esa es la violencia naturalizada, la legal incluso. Bueno, tenemos que poder desnaturalizarla, construir alternativas, y lo que nos mueve es justamente no que coman solo los humildes, que podamos construir una sociedad en donde haya alimento para todos y todas, en donde haya trabajo, en donde haya desarrollo, dignidad, creatividad, bienestar social. Y bueno, ese es el camino y tenemos que poder construir esas alternativas y no perder la esperanza. Lo vamos a hacer. A veces hay momentos de retracción, pero lo vamos a lograr y estamos convencidos y convencidas que vamos a poder. Y con ese cariño, esa ternura, endurecerse sin perder la ternura, decía el Che Guevara, bueno, a por ello. Totalmente, Wanda. No, y como dice Tati, ¿no? En una de sus entrevistas, si las madres pudieron, ¿por qué nosotros no? ¿No? En este espíritu que decías, a veces se nos van compañeros, compañeras con mucha historia, muy entrañables, pero bueno, nos dejan, ¿no? Esa fortaleza para seguir luchando por lo mismo que ellos vienen luchando hace muchísimos años y heredamos, ¿no? Este legado de organizarnos, de luchar, de solidaridad fundamentalmente y de humanidad, que bueno, que nos lleva hacia adelante, ¿no? Hacia poder transformar la sociedad y pelear por la patria que querían también los 30.000. Totalmente. Y como decía otra de las grandes, que es nuestra queridísima Eve, creadora de la universidad, la militancia arranca todos los días cuando nos despertamos y nos preguntamos, bueno, ¿qué podemos hacer hoy por el otro, por la otra? Y preguntárnoslo en serio, repensar nuestras prácticas cotidianas, pensar de verdad cómo podemos ser parte de ese cambio que queremos ver en el mundo. Desde lo chiquito, desde lo más grande, pero salirnos de la lógica individualista, salirnos de la lógica que nos intenta imponer este sistema para construir alternativas, repensando nuestras prácticas y dando lo mejor de nosotros y de nosotras. Muchísimas gracias, Wanda. Hermosas
el pensamiento, las palabras, el sentimiento, ¿no? También un poco es lo que queremos expresar en este especial para Tati, este especial para las madres, ¿no? Así que agradecemos mucho tu participación acá en La Surimanta. A ustedes, muchísimas gracias por el espacio y a tejer redes, que es de lo más lindo que hay, así que las puertas de la universidad abiertas, a ustedes, a toda la audiencia y gracias, totales. Gracias con ustedes, con toda la audiencia Wanda, ¿no? Desde el Centro de Estudiantes de la Universidad de Madres. Así, muy importante estas palabras, muy importante su participación y su voz acá en este momento, ¿no? Para recordar a una heroica que no se nos fue, sino nos dejó la posta, que es Tati Almeida. Sí, así es, hay que hacer memoria, hay que hacer reflexiones con los más jóvenes, ¿no? Con las más jóvenes. Bueno, esta semana, el domingo, nos ha dejado Tati Almeida con un gran labor militante, ¿no? Después de su fallecimiento, obviamente, su mensaje, su legado, el de Madres de Plaza de Mayo también ha vuelto a estar en agenda comunicacional, vamos a hablar en ese sentido. Siempre está en la presencia de todos los familiares que siguen buscando los 30.000 desaparecidos, así que el legado de memoria, verdad y justicia está en el pueblo argentino, pero con sabiendo que, cada vez por una cuestión natural las madres nos van a ir dejando ese legado a los más jóvenes. Si quieren, vamos terminando esta columna, dejando algunas palabras, esta reflexión y esta lucha que nos marcó y nos marca en la historia de la Argentina, ¿no? Como pueblo argentino. Sí, ha sido un camino muy histórico desde las madres, que han marcado profundamente hacia nuestros corazones de luchar y organizarse para conseguir y para que nunca más haya secuestro de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, como aquellos años han secuestrado, han matado y miles de cosas que han hecho. Pero lo importante es lo que las madres nunca han estado solas, siempre han estado acompañadas con gente y esa juventud, esos que han tomado conciencia así en sus corazones, ellos van a seguir la lucha desde las madres de Plaza de Mayo. Bien, yo creo lo único agregar a lo que dice Cristi es que son las que han gestado después de la dictadura cívica militar que hemos tenido con más de 30.000 desaparecidos. Las madres, las abuelas no le han tenido miedo y han estado siempre caminando y dando vuelta a la Plaza de Mayo, más allá que lo querían sacar hasta con la caballeriza, con caballos, lo maltrataban, siempre con ese pañuelo blanco y poniéndole el pecho a las balas, ¿no? Porque eso es lo que hay que decir. Las madres son y están, no solo van a estar presentes, sino son quienes son protagonistas del reorganizamiento de las luchas populares en la Argentina. Son las que nos han trasladado un legado, pero al mismo tiempo una responsabilidad, que sí era posible organizarse para luchar en contra la dictadura militar, en contra las políticas de ajuste, en contra la masacre que ha habido en nuestra Argentina, por sin duda que Videla es el responsable, pero se llama y se llamará siempre la dictadura cívico-militar, que ha hecho atrocidades con nuestros compañeros, con nuestros más de 30.000 desaparecidos, y Tati y tantas compañeras, pero hoy toca hablar de Tati Almeida, son quienes vuelvo a decir, ¿no? ha reorganizado la esperanza de lucha del pueblo argentino. Son las que no solo no han puesto en la calle, porque son las que han caminado las calles, son las que han reclamado en ese momento tan difícil, pareciera que nadie iba a poder hacer nada. Mientras caminabas y daba vuelta a las plazas, los fusiles estaban
apuntando hacia la cabeza de las madres y las abuelas y nunca han tenido miedo, nunca se han puesto de rodillas y no lo han podido poner de rodillas. Pero también es cierto que, vuelvo a decir, son las responsables de la reorganización popular, de las luchas populares y de animar que era necesario que el pueblo argentino se organice, y que más allá de la diversidad de organizaciones que hay en nuestros pueblos, desde todos los colectivos que hay, desde derechos humanos, las organizaciones campesinas, las organizaciones indígenas, las organizaciones populares, barriales, tenemos la honorabilidad de decir que son las madres y las abuelas que nos han puesto en la calle para reclamar los derechos, y sin duda esto es lo que refleja hoy y lo que se ha reflejado el 24 de marzo, a donde había un montón de jóvenes de 13, 14 años en la calle con un pañuelo blanco. Entonces no solo son la gestora de todo lo que ha acontecido, sino que nos han dejado muchas responsabilidades, las organizaciones, el pueblo argentino, la juventud, todo lo que tenemos que seguir construyendo. No nos podemos jamás, nunca olvidar, de que si no fuesen las abuelas y las madres, nosotros no hubiéramos hecho el despliegue de lucha y organizacional a nivel país, en todas las provincias, en todo el país luchando, y todos pidiendo ¿no? Que nuestros nietos, nuestros hijos, como decían las madres y las abuelas, algunas lo han podido conocer, algunos se han recuperado, otros no, pero bueno, es la lucha que se tiene que continuar. No se puede no continuar ese camino de lucha. Y esto tenía que ver un poco con todo lo que pasaba con este gobierno nacional, que sin duda es réplica de lo que ha sido el gobierno de la dictadura militar, ¿no? Desde, si se quiere decir, la cuestión comunicacional, con Clarín, La Nación, y todos los oligarcas y la oligarquía que ellos representan, son todo lo que son cómplices de la desaparición de más de 30.000 compañeros. Y bueno, y Tati estará siempre entre nosotros, entre nuestra memoria, pero bueno, que esa memoria siga andando y se siga diciendo que son quienes han reorganizado la esperanza del pueblo argentino caminando la Plaza de Mayo, ¿no? Esto fue el especial en homenaje a Tati Almeida por la FM Sur y Manta.